todo el mundo lo celebra, ¿no? Sin muchas veces saber lo que realmente se está celebrando, lo que hay detrás de toda esta celebración de Halloween, que es lo que vamos un poco a profundizar. Vamos a ver entonces Halloween como cosa explicativa, lo que es, explicaremos también lo que es la solemnidad de todos los santos y daremos una explicación un poco mayor tal vez a lo más importante, que es al acto de caridad mayor que podemos hacer en estos días, que es precisamente con los fieles difuntos. Entonces, serán los tres aspectos que veremos en esta charla. Entonces, vamos a comenzar con Halloween, que muchas veces se presenta como una cosa inocente, pero vamos viendo que no es tan inocente. Siempre vamos viendo que hay un lado de oscuridad, de oscuridad y de cosas de miedo, de monstruos, de todo ese tipo de cosas que sabemos que está presente en Halloween. Muchas veces se nos puede presentar como una cosa simpática, como una cosa inocente, entre comillas, ¿no? Entonces, en dibujos animados, cuántas veces en películas hoy en día nos van bombardeando, ¿no? Halloween, ¿para qué? Para que nosotros también nos acostumbremos a eso y también nosotros vayamos celebrando, por si los americanos o quien sea celebra Halloween, ¿por qué nosotros no vamos a celebrarlo? Si es una cosa tan inocente, donde los niños, ¿qué hacen? Se visten, se disfrazan y piden golosinas, una cosa tan inocente como eso. Pero vamos a ver que hay cosas más que están por detrás, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un dibujo, ¿no? Uno de estos dibujos que aparecen dos niños y ya entre los niños se están leyendo la mano. Cosas de esoterismo, cosas de ocultismo. Ya desde pequeñito se le acostumbra a cosas así. Eso va contra el primer mandamiento, evidentemente. Entonces, por un lado simpático, muchas veces nos llevan ¿a qué? A un lado siniestro, a un lado oscuro, a un lado diabólico, podríamos decir, como vamos a ver en reflexiones, en declaraciones de otras personas, ¿no? Entonces, no es tan inocente como nos presentan disfrazar a los niños solamente. Disfrazan a los niños, ¿pero qué? Muchas veces de brujas, de ogros, de monstruos, de demonios, de zombies, de vampiros, todo eso. Si a una madre o a un padre, los que están aquí o a cualquier sitio, le dijesen, su hija es una bruja, pero por favor, ¿usted qué está diciendo? Está faltando a mi hija, me está ofendiendo. Su hijo es un vampiro, es un monstruo. Pero oiga, por favor, le voy a partir la cara, ¿no? Entonces, no, nadie quiere que le digan eso. Pero hoy en día los padres, una vez al año, los disfrazan de brujas, los disfrazan de monstruos, los disfrazan de vampiros. ¿Por qué? No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta que estamos cediendo ante todo lo que está por detrás de Halloween. Porque Halloween, como veremos, es la celebración. Bueno, no me voy a adelantar, vamos a paso por paso. Entonces, de todo ese lado simpático vemos que hay un lado oscuro. Entonces, un lado en el que se celebran las fiestas, se celebran las cosas de la oscuridad, se celebran las cosas del miedo, fuego, etcétera, etcétera. Es el lado, en el fondo, verdadero de Halloween. La adoración al Señor de la Muerte, o Samaín, invocado para pedir prosperidad, salud, saber del futuro, influencia que ha degenerado en una celebración que mantiene la fiesta de la muerte. Los sacerdotes celtas, los druidas, de gran influencia, eran hechiceros, magos, videntes. El festival al dios de la muerte se realizaba el 31 de octubre, con sacrificios de animales y en ocasiones especiales incluso de humanos, para poder adivinar el futuro. Hacían todas estas cosas, ¿para qué? Para adivinar el futuro. Cosas paganas, rituales paganos. Tenebroso, como podemos ver, es el origen de Halloween. Es uno de los aspectos de Halloween. Entonces, todo nos habla tenebroso. Esoterismo, cosas que asustan, que no fomentan la inocencia de los jóvenes. A un joven, a un niño, ¿qué es que hay que fomentarle? La inocencia. El acercarse a las cosas bonitas, buenas, verdaderas. No lo contrario. Esos son los trascendentales del hombre, lo que llevan a Dios, a la persona a Dios. Si yo no llevo por la bondad, por la belleza, por la verdad, no voy a llevar a Dios, voy a llevar a otro ser, que es el ser de la oscuridad, el padre de la mentira, el padre de las cosas feas, de lo horrible, de las cosas que dan miedo, oscuras, tenebrosas. Esto es las típicas imágenes que se muestran en Halloween. El mundo del ocultismo toma muy en serio esta celebración. Nosotros hay celebraciones que no las tomamos en serio, pero el mundo del ocultismo, de las cosas ocultas, siniestras, esotéricas, se lo toma muy en serio esta fiesta.
ya que esencialmente Halloween es una ocasión mágica. Es el mundo del ocultismo el que define a Halloween como el día más mágico del año. Entre toda esa gente ocultista, el día más mágico del año. Y vamos a ver por qué. Como el día más mágico del año, la víspera del año nuevo del mundo esotérico, la fiesta anual más importante para los seguidores de Satanás. Muchos llegan a decir que es el cumpleaños, como que el cumpleaños, el aniversario, el día que se celebra, igual que celebramos nosotros un cumpleaños, un día importante en el cual hacemos mención especial a esa persona. El día de Halloween es el día que se celebra como que oficialmente a Satanás. Y no es broma. Ellos se lo toman, como decimos, muy en serio. Y nosotros nos dejamos influenciar con eso, disfrazando a otras personas, a nuestros hijos muchas veces, con un lado inocente que decimos, no hay nada por detrás, no hay nada por detrás. Hay algo muy serio por detrás. Y vemos que todo lleva a lo horrible, a lo feo. Nada lleva a Dios, lleva todo al padre de la mentira, al demonio. ¿Cuántas veces han visto entonces sí, podrá ser de lo más simpático, entre comillas, un niño así, y luego con 2 cuernecitos, con un tridente, con un rabo de demonio? ¿Cuántas veces se ven cosas así? Y es la mamá que ha estado haciendo el trajecito, ay, pobre, es de diablillo, no de diablo ni de Satanás, diablillo, como si diablillo fuese menos que diablo. ¿A qué jugamos? Es muy serio, es muy serio. Y todas cosas influencian en el alma de los niños. Una persona que se acostumbra a vivir, a jugar, a relacionarse con lo feo, con la mentira, con lo horrendo, no termina yendo a Dios. Termina, a la medida que va creciendo, haciendo cosas horribles, feas, mentiras, etc. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, mucha vigilancia. Yo espero que los que están aquí, evidentemente, pues no asisten a Halloween, no practican Halloween, pero nosotros muchas veces cuando nos preguntan familiares, cuando nos preguntan amigos, a veces en el colegio, algunos son profesores o padres, madres de otras compañeras, etc. Decir, mire, yo sé lo que es Halloween, basta que usted profundice un poquito. Hoy en día, pues en Internet, profundice un poquito y ahí va a ver exactamente cómo es Halloween, lo que está por detrás de Halloween. Es una cosa muy seria. No nos lo tomemos a la ligera. Halloween es sobre todo la fiesta satánica por excelencia. Esto, si mal no recuerdo, eso lo decía el padre Amot, un exorcista de la diócesis de Roma. Es el cumpleaños del diablo, celebrando en todo el mundo por sus seguidores. El día y la noche con mayor número de misas negras, profanaciones eucarísticas, abusos terribles de menores que desaparecen, etc. Aquí todo el mundo sabe, me imagino, lo que es una misa negra. La misa es donde nuestro Jesucristo se hace presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Los católicos celebramos ese gran misterio donde nuestro Jesucristo se hace presente. Los que adoran, los que tienen el demonio como su Señor, ellos crearon otra cosa, porque todo en esa iglesia es todo burlesco de la Iglesia Católica. Entonces celebran también su misa negra. ¿Y entonces qué hacen? Con hostias consagradas por un sacerdote católico, claro que sí. Hostias consagradas realmente. Ellos las roban, o las compran muchas veces. Hay tráfico de hostias consagradas. Hay personas que se dedican a eso. Roban hostias consagradas y luego las venden. Y depende de dónde sea, del lugar donde sean, tienen más valor o menos valor. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe en que ahí está nuestro Señor Jesucristo y por eso ellos quieren esas hostias consagradas. ¿Para qué? Para hacer ceremonias horribles en las cuales se profana, se insulta, se hacen las mayores barbaridades que no dan ni para comentar aquí a nuestro Señor Jesucristo, que está presente en las especies del pan. Entonces, ese día, el día de Halloween, es el día donde más actividades de misas negras, de cosas diabólicas hay a lo largo del año. ¿Por qué? Porque están celebrando a Satanás. Y es el mejor regalo que le pueden hacer. Una profanación de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa horrible, ¿no? No les pone a uno como que... Qué cosa indignante. Y nosotros muchas veces lo vemos como una cosa simpática,
Un caramelito, claro que sí, venga un caramelito, vamos a disfrazar al niño. ¿Y qué está por detrás de todo esto? La ofensa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es seria la vida? ¿Cómo son serias las cosas, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que también aprender a profundizar, a ver las cosas de frente y con seriedad. El signo del disfraz para festejar ese evento se debe a que cubrir el rostro con una apariencia vampírica es un acto de homenaje al padre de la mentira y encubridor por excelencia. El padre de la mentira es el primero que se encubre, siempre viene mintiéndonos a nosotros. Cuando nos tienta, él viene siempre encubriéndonos, con una apariencia de algo bueno. Y nos dice, no, haz tal cosa. Luego lo hacemos y nos damos cuenta de lo mal que hemos hecho. Mentiroso demonio, me has engañado. ¿Por qué? Porque va el encubierto, mostrándonos algo que como que nos va a gustar, pero luego sabemos que es el pecado. Y el pecado nos da esa amargura, nos da esa tristeza que el padre de la mentira nos lo provoca. Nadie mejor que él sabe presentar todo lo malo desde una apariencia atractiva a los sentidos. Él es el especialista en presentar atractivamente a los sentidos especialmente las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros nos dejemos llevar. Entonces es muy importante entender todo esto que está por detrás de esta fiesta. Celebrar Halloween no es del agrado de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que sea del agrado del Salvador que nos olvidamos de todos los santos para recordar, aunque sea de forma infantil, a todos los vampiros, brujas y monstruos. Porque Halloween, el origen, quiere decir la víspera de todos los santos. ¿Por qué? Porque es precisamente el día anterior a todos los santos. Esa es la palabra Halloween. Entonces, nosotros, el día anterior a todos los santos, como es una solemnidad, una gran fiesta, como toda gran fiesta, gran solemnidad, tiene sus vísperas, en las cuales un día anterior uno ya va preparando la celebración, va cogiéndole gustillo para que al día siguiente ya se celebre por todo lo grande. Y entonces, ¿qué hizo el demonio? Cogió y esta fiesta deturpó absolutamente esa festividad, esa preparación para que nosotros tengamos gusto para celebrar a todos los santos, a todos aquellos que están en la gloria del cielo. Y hizo que, especialmente los niños, los más inocentes, los que tenemos que cuidarlos y ser nosotros como los niños, como dice nuestro Señor. Quien no es como estos niños no entrará en el reino de los cielos. Quien no mantiene esa inocencia de los niños, pues está yendo por mal camino. Uno tiene obligación de mantener esa inocencia. Eso es el papel de los padres. Los padres tienen que mantener esa inocencia hasta que el chico se casa, va siendo mayor, tiene que ayudar a mantener esa inocencia durante toda la vida. Y así tenemos que nosotros mantener esa inocencia bautismal. Inocencia que si alguna vez la hemos manchado, viene restaurada de manera maravillosa en las aguas de la confesión, en las aguas de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no cometer la locura de hacer el juego al demonio, de celebrar esta fiesta totalmente no solo pagana, sino satánica, como vemos. Porque lo que nosotros tenemos que celebrar el día 31 es la víspera, el día anterior a todos los santos. Ir preparándonos para eso, que es una fiesta también maravillosa. Hay en algunos países una fiesta, no sé si habrán escuchado, Halloween, Halloween es una iniciativa que nació en la Arquidiócesis de París en el año 2002 y ya, gracias a Dios, en muchas otras diócesis se está haciendo, sobre todo en diócesis, evidentemente, católicas, ¿no? Es un juego de palabras que significa la santidad vence, con gran similitud fonética con Halloween. Entonces, ¿qué hacen? Los niños se visten, pero se visten de santos. ¿Por qué? Porque es la fiesta, la víspera de todos los santos. Y nos recuerda que la santidad vence. Quien es santo es el que vence, el que obtiene el premio que nuestro Señor Jesucristo nos tiene prometido en el cielo. E incentiva a los niños, ahí sí, la inocencia, las virtudes, las cosas buenas de los santos. Por eso entonces cada niño, estaba leyendo en Getafe, por ejemplo, está muy extendido, ¿no? Y ahí hacen que los niños se disfrazan de un santo, por ejemplo, de que ellos hayan escuchado, y ellos mismos tienen que contar la historia del santo, contar un hecho del santo, un milagro del santo. ¿Por qué? Porque les va creando apetencia a estas personas que son los santos que obtuvieron la gloria y son ejemplo para nosotros. Entonces cuentan un ejemplo para que las otras personas se sientan motivadas a practicar la santidad. Esto sí que es una celebración católica. ¿Por qué? Porque nos lleva al bien, nos lleva a la verdad, nos lleva a las cosas bonitas.
¿Qué diferencia? Halloween, Halloween's. Entonces, Dios quiera que estas cosas se vayan extendiendo, sobre todo en el mundo católico, porque lo peor de todo, muchas veces nos damos cuenta, sí, Halloween, horrible, qué pena que se celebre, pero qué pena que un católico permita que se celebre Halloween en su familia, en su escuela, en sus círculos. Esa es la pena. Ya todos más o menos aquí, gracias a Dios, El Salvador es un país muy católico que me decía una familia ahí, el otro día cenaba con una familia, me decía, mire, aquí antiguamente como que lo fueron metiendo, pero últimamente se ve como que ya no lo están metiendo tanto, que no están haciendo tanta presión. Entonces, ¿por qué? Porque hay una reacción de la gente que tiene repulsa a eso. Es como un niño que escuchaba también que le dieron un caramelo durante Halloween, ¿no? Entonces, ¿quieres un caramelo? Sí, sí, pero esto, ¿de dónde lo has sacado? No, esto fue cuando fui a pedirlo de truco, caramelo, no sé qué, estas cosas así. Ah, no, entonces no lo quiero, dijo el niño. Como venía de Halloween, no quería el caramelo. Se lo había dado otro compañero, ¿no? Entonces decía, yo no quiero nada que venga con Halloween, porque a mí me han contado todo el origen que tiene eso. Entonces un niño que ya ha aprendido por su familia, por el ambiente, por la sociedad, que esas cosas no son buenas, que esas cosas nos apartan de Dios. Entonces Halloween es una iniciativa interesante. Pretende reforzar la fiesta cristiana de todos los santos, que cada vez se ve más eclipsada por la implantación de las fiestas paganas de Halloween. ¿Cuánta gente se acuerda de todos los santos? Mucha gente se olvida totalmente. Se acuerda de Halloween, de los muertos, de los monstruos, de los vampiros, de los fantasmas, de las cosas de dar miedo, todas esas cosas. Pero de celebrar todos los santos, la gente se le pasa totalmente. Y es una cosa importante porque es la solemnidad. Es el momento, como vamos a ver ahora, es el momento en que la Iglesia celebra a todos los que están en el cielo. Y es bonito que los niños, los inocentes, se vistan eso. Uno de ángel, el otro de un rey santo, el otro de un apóstol, el otro de un obispo que fue santo también. Pues cada uno de lo que tiene apetencia o de lo que ha escuchado en su casa, de lo que ha bebido en su casa, alguna historia de santo, algún familiar incluso que ha sido santo, ¿no? Pues puede ser. Entonces pasamos ya, yo creo que ya Halloween, todo el mundo entiende, no es una cosa que podríamos profundizar muchísimo más. Hay muchísima cosa escrita sobre Halloween, eso. Pero lo importante es que nos quedemos con el fondo de cuadro, con ese panorama en el cual esa celebración que no lleva a lo bueno, que no lleva a lo verdadero, que no lleva a la verdad, que no lleva a Dios. Importantísimo. Después de escuchar esto, vamos a hablar un poquito de todos los santos, que es la gran solemnidad que la Iglesia celebra el día 1. El día 1 de noviembre es la solemnidad de todos los santos. No es una fiesta cualquiera, es una solemnidad, tiene el rango litúrgico de solemnidad, en el cual se canta el Gloria, se reza el credo. Y para entender esto tenemos que acordarnos de la Iglesia. La Iglesia, todos nosotros, está dividida en 3 estados. La Iglesia militante, que somos nosotros. La Iglesia triunfante, que son los que están en el cielo. Y la Iglesia purgante, que está en el purgatorio cumpliendo las penas temporales debidas a sus faltas. Todos estos forman la Iglesia católica, apostólica y romana. Los difuntos, los veremos, los fieles difuntos, son los que están en el purgatorio. La Iglesia purgante, lo veremos después. Y en este día del 1 de noviembre celebramos a todos aquellos que están en el cielo. La Iglesia triunfante, que ya triunfó, que pasó, como decía San Pablo el otro día, combatí el buen combate. Ahora, dame, Señor, el premio a mi carrera que he conseguido, ¿no? Entonces sabemos que la Iglesia católica es una, la confesamos en el credo. Sin embargo, sus miembros están en lugares diversos, como enseña el Concilio Vaticano II. Algunos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros son glorificados. Y tanto unos como los otros participan, se interesan, se entristecen por la Iglesia, por los peligros, por los sufrimientos de unos y de otros, así como los miembros del cuerpo humano. Claro, todo el cuerpo humano es uno. Así la Iglesia católica es una y tiene que vivir de esa unión. Y los que están en el cielo viven preocupados con nosotros, viven preocupados por la situación en la que la Iglesia se puede encontrar, por supuesto, y rezan por ella. Y nosotros tenemos que pedir la intercesión de ellos, de estos santos, de estos que ya obtuvieron la gloria del cielo, pedir su intercesión. Es una
necesidad que nosotros tenemos, porque la Iglesia nos los presenta como intercesores y también como ejemplos. Lo que decía, los niños que se visten de santos. ¿Por qué? Porque son un ejemplo. Y entonces le cuentan a otro niño una historia de santo. Por eso muchas veces en las homilías, en reuniones, en charlas, se cuentan vidas de santos. ¿Por qué? Porque como que nos cae más cercano ese ejemplo. Nos es más fácil practicar el bien con un ejemplo de una persona que ha vivido en mi época o en una época anterior, que ha tenido las mismas dificultades, etcétera, etcétera. Entre la tierra y el cielo puede tener cabida en el itinerario del alma fiel una estación intermedia de purificación. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que por ella pasan los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Estos se han salvado, sí, pero tienen que purificarse. Esto lo veremos, son los difuntos, son los fieles difuntos. En la solemnidad de todos los santos, la Iglesia conmemora a todos aquellos que ya se encuentran en la plena posesión de la visión beatífica que ven a Dios cara a cara, que ya tienen el premio de la gloria eterna. Es el premio de la gloria, incluidos los no canonizados. Esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces pensamos que la fiesta de todos los santos es para todos los santos que ya son canonizados. Entonces, ¿hay santos que no están canonizados? ¿Sí o no? ¿Hay alguien en el cielo que yo podría decir que no es santal? Es santal, lo que pasa es que no ha sido canonizado con todo. Es un santo, evidentemente, pero no tiene el título porque no se ha hecho un proceso canónico en el cual se estudia todo según la causa de los santos, etc. Pero esa persona ni necesita que le hagan el curso. Ella está en el cielo, feliz. Creo que fue San Felipe Neri, me parece que fue este caso. Que él, antiguamente existía en la causa de los santos, cuando le estudiaban el proceso de canonización, había una persona que estaba el abogado y otro que sería como que el fiscal, que se llamaba el abogado del diablo. Entonces era el que buscaba las cosas malas o difíciles de explicar del santo. ¿Para qué? Para impedir o para que el otro describiese bien cómo era el santo, para que brillase más todavía. Entonces veía las cosas difíciles de explicar. Y entonces a San Felipe Neri le pusieron que era muy bromista, que vivía riéndose de todo, que era un guasón, que no sé cuál. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el proceso de canonización y estaban en esa discusión y entonces unos que no hay que canonizarlo, no se puede poner este como ejemplo de la Iglesia, este sí, no sé. Y entonces él se apareció. Y se apareció riendo, riéndose de todos así. Y ahí todo el mundo se quedó, claro, asustado, ¿no? Imagínense. Entonces todo el mundo asustado y a él dijo: santo o no santo, yo estoy en el cielo. Si ustedes me hagan santo o no me hagan santo, me da igual, yo estoy en el cielo ya. Entonces, en el cielo hay cantidad de personas que a lo mejor no han sido canonizadas. ¿Cuántos tal vez familiares que nosotros hemos tenido se han salvado? Personas que han estado en situaciones horribles, pero en último momento han recibido a un sacerdote. Lo han aceptado la gracia de Dios, han aceptado a Jesucristo que lo ha visitado la última vez, ha recibido la unción de los enfermos y esa persona se ha salvado. ¿Cuántas veces uno como sacerdote ve situaciones así? Personas que han tenido, quién sabe qué vida habrán tenido, ¿no? Pero en un último momento reciben esa gracia. Uno los confiesa, le da la unción de los enfermos, le da la bendición apostólica con indulgencia plenaria, le da todo lo que la Iglesia nos da en esos momentos, y la persona al poco tiempo, a los días, a las horas, muere. Esa persona, evidentemente, se salva. Esa persona se va al cielo. Entonces, todas esas personas que se han ido al cielo y que ni sabemos nosotros, es donde nosotros las estamos celebrando el Día de Todos los Santos. Por eso es importante nosotros celebrar, nosotros rezar, nosotros pedir la intercesión de estos santos, porque ellos están deseosos de ayudarnos, deseosos de interceder por nosotros, deseosos de obtenernos gracias de Dios para que nosotros también sigamos el camino que ellos emprendieron. Por eso, importantísimo esta celebración, solemnidad de todos los santos. En muchos lugares hoy en día no es precepto. No hay, pues por las conferencias episcopales hoy en día, pues varias han cambiado porque como no es fiesta en el país, entonces para facilitar, para que no sea un impedimento, la gente no tenga que cumplir. Entonces, en muchos sitios hoy en día no es precepto. Aquí
por lo que incluso nos dijeron, eso el canonista, no es precepto, en el catecismo ponía una de las fiestas de precepto siempre todos los santos por la importancia del precepto, por la importancia, perdón, de todos los santos, de la solemnidad. Entonces, muy importante esta solemnidad, no la dejemos pasar, porque es un llamado para que todos nosotros, seamos santos también. El Señor nos quiere santos y espera que no nos resignemos con una vida mediocre, superficial e indecisa. El santo no es eso, el santo no es mediocre, no es superficial, no es indeciso. Si alguien tiene esa tendencia, tiene que vencerla, porque la santidad es lo contrario. La santidad es aquel que está decidido a enfrentar al demonio, a enfrentar al mundo, a enfrentar la carne, a enfrentar nuestras debilidades. Y los santos nos muestran ese ejemplo. Y cada uno de nosotros tenemos devoción a un santo. La Iglesia nos los presenta como ejemplo, nos lo pone como modelos, pero no nos impone ninguno. Nos dice, tú ten devoción al santo que quieras. Uno tendrá devoción a San Pancracio, a Santa Rita, a Santa Lucía, a San Pío de Pietrelcina, a quien quiera. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros nos sentimos más cercanos con ese espíritu de ese santo, con esa persona. Yo siento una facilidad para yo también ser santo. Entonces, que nadie se preocupe con que es que fulanito le reza a San Policarpo de Alejandría, no sé si existe. Entonces, para que no haya nadie ahí que... Entonces, y yo no le rezo, entonces, ¿será que yo estoy equivocado? No, que cada uno le rece al santo que quiera. Incluso uno puede rezar a personas que uno cree que han llevado una vida, evidentemente, de santidad. Para canonizar a una persona existe lo que se llama que la persona tenga fama santitatis, fama de santidad. Entonces, que la persona le rece. Si la Iglesia nunca va a poner a una persona, la va a canonizar si no tiene esa fama de santidad. ¿Qué quiere decir? Que entonces las personas, antes de que esa persona sea santa oficialmente, le tienen que rezar. Entonces yo puedo rezar a una persona que sé que ha llevado una vida virtuosa, o incluso que yo rezando a esa persona he recibido gracias de Dios, porque ella es una intercesora de Dios, un intercesor de Dios. No es que la estamos adorando, no estamos venerando, no. Yo estoy, por medio de esa persona, acercándome a Dios. Y luego veremos incluso lo que pasa cuando yo ofrezco oraciones o cuando yo pido oraciones por personas que creo que están en el purgatorio o que están en el infierno. Mientras no llegamos allí al cielo, podemos relacionarnos con esa enorme pleyade de hermanos celestiales, miembros del mismo cuerpo, por un canal directo mucho más eficaz que cualquier medio de comunicación, la oración. Por medio de la oración nosotros nos comunicamos con los santos, por medio del amor a Dios. Lógicamente, en el amor a Dios nos encontramos todos, todo el cuerpo místico de la Iglesia, y el amor a ellos en cuanto unidos a Dios. Tengamos la certeza que desde lo alto nos miran con benevolencia, ruegan por nosotros y nos protegen. Por eso es bueno tener cada uno de nosotros santos protectores, por eso se llama. Mi santo protector es tal, el santo protector de mi pueblo es tal. Y uno tiene que tenerle devoción, porque realmente es el santo que nos protege, es el santo que quiere ayudarnos. Y nosotros tengamos devoción, hagamos actos de amor, ofrezcamos oraciones a ese santo, pidamos su intercesión, etcétera, etcétera. Entonces todos los santos que están al cielo nos recuerdan, porque es una fiesta importantísima también por eso, nos recuerdan que todos nosotros estamos llamados también a ese cielo. No nos podemos olvidar. Y nosotros vemos aquí la maldad de la fiesta de Halloween, que quiere quitar, que quiere ocultar, que quiere solapar precisamente esta fiesta, que es la de recordarnos el llamado a la santidad de todos nosotros. Cuando nosotros nos olvidamos de ese llamado a la santidad, yo tengo que ser santo, yo tengo un objetivo, yo tengo una meta. ¿Qué es lo que pasa? Yo empiezo a flojear, empiezo a entibiar, empiezo a desanimarme y empiezo, lógicamente, a pecar. Me aparto de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo esa meta bien clara. La meta de la santidad la tenemos que tener todos los días. A pesar de que yo he caído, a pesar de que yo he cometido una falta. Por eso el propósito de enmienda, después de la confesión. Punto fundamental. Yo hago ese propósito. No, yo pequé, yo cometí las faltas, yo he tenido dolor de los pecados, tengo amor a Dios, yo quiero mejorar y yo voy para adelante. Dios me concede el perdón y la misericordia.
Y esa es la gran alegría de la santidad, es esa, es el comenzar todos los días, levantarse y seguir para adelante. El santo peca 7 veces al día, dice la Escritura. No es que peca 7 veces mortales, no. Son faltas, imperfecciones, pequeñas faltas, pequeñas cosas que podría mejorar. Así nosotros tenemos que hacer todos los días, ir mejorando, ir mejorando. Por eso es importantísimo el examen de conciencia. Si hay alguien que no está acostumbrado a hacer examen de conciencia, una de las mejores armas para santificarnos es el examen de conciencia. Porque uno se analiza y ve cómo ha sido su día. Y uno hace el propósito, por amor a Dios, de ser mejor. Hay muchísimas otras armas, evidentemente, para la santificación. Por supuestísimo, los sacramentos, que son fuente de gracia directamente para cada uno de nosotros. Meditar, por ejemplo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tener un crucifijo en casa y de vez en cuando quedarnos mirando al crucifijo, pensando simplemente en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Un aspecto, que es lo que hacemos en los misterios dolorosos. Uno va meditando, no solamente rezar las 10 Ave Marías, uno tiene que, oración mental, utilizar la cabeza, que a veces la tenemos en otro lugar, se ha ido volando la cabeza a otro sitio y la boca sigue rezando, pero la cabeza la tenemos que tener, la coronación de espinas. Nuestro Señor Jesucristo, cómo fue coronado de espinas. Esa corona de espinas que yo le veo en la cabeza, cada gota, nos dice incluso Revelaciones que una de las espinas casi que le atraviesa el ojo, le salió por el otro párpado, ¿no? Entonces, cosas así que uno siente realmente el dolor. Y yo cuando peco, yo estoy haciendo precisamente eso. Yo soy de los que le está golpeando con un palo la corona de espinas para que le entre más, le entre más. Yo cuando pienso en eso, yo estoy apartándome del pecado. Yo estoy queriendo no ofender a Dios. Entonces son herramientas que tenemos a nuestro alcance para ser santos, para caminar por las vías de la santidad. Pero tenemos que tener muy claro, el santo no es mediocre, el santo es decidido. Yo tengo que decidirme a ser santo. Y con la gracia de Dios, con la intercesión de Nuestra Señora y de todos los santos que están en el cielo, todos los ángeles que están dispuestos a ayudarnos, nosotros, evidentemente, lo vamos a obtener. El que no es santo es porque no ha pedido esas ayudas extraordinarias, necesarias al cielo. Entonces pasamos al último punto, a los fieles difuntos, la conmemoración de los fieles difuntos. Hemos visto Halloween, Halloween's, todos los santos, ¿no? Y llega este día cae en sábado concretamente, que es el día 2, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Ya no es un día que es solemnidad, no es fiesta. ¿Por qué? Porque bien, es verdad, como hemos dicho antes, que son personas que ya se han salvado, podemos decir. Ellas ya han muerto y bueno, ya tienen el cielo garantizado, ya lo tienen, pero tienen que purificarse. Entonces todavía no estamos en una celebración total. No estamos en una solemnidad porque no estamos celebrando todavía que están en la gloria. Están purificándose. Entonces es el momento ¿de qué? De rezar. Es el momento de aliviarles en el sufrimiento. Es el momento de pedir o de ofrecer nosotros auxilios para que ellos salgan cuanto antes. Y es por eso que la Iglesia en este día, en la conmemoración de todos los fieles difuntos, a todos los sacerdotes les da la potestad de celebrar 3 misas. Cualquier sacerdote católico ese día puede celebrar 3 misas sin ningún problema. Incluso en el ritual, en el misal, hay 3 formularios de misas. ¿Para qué? Para que celebren cada misa con un formulario distinto. ¿Por qué 3 misas? Porque la Iglesia es madre y ella quiere sacar al mayor número de almas posibles del purgatorio, especialmente ese día, el día que recuerda a los fieles difuntos, a todas aquellas personas que están en el purgatorio. Entonces es el día en que nosotros vamos y celebramos y visitamos los cementerios. Visitamos los cementerios, vamos a ver que incluso hay una indulgencia plenaria para quien visita los cementerios, lo veremos después. Pero no es el día de los muertos en general, es el día de los fieles difuntos. Hay una diferencia. Los muertos pueden ser personas que han muerto y por desgracia se han ido al infierno, se han condenado, llevaron una mala vida. En la Iglesia no está celebrando, no está rezando por esas personas, porque lógicamente no podemos rezar por alguien que está en el infierno. Primero porque
La iglesia hemos dicho que es la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. No hay iglesia infernal, o no sé cómo, no existe. Gracias a Dios que no existe. No, quien muere y va para el infierno salió de la iglesia. Es uno de los mayores castigos en el infierno, haber salido de la iglesia católica, apostólica y romana. Tenemos que tener tanto amor a la iglesia que tiene que ser un verdadero pavor para nosotros, el miedo, no ir al infierno y salir de la iglesia, nunca. Entonces el alma que va al infierno no se reza por ella, porque está condenada por toda la eternidad. Se reza por los fieles difuntos, por los que murieron de una manera fiel y están pasando un tiempo en el purgatorio lavando sus faltas. Decíamos antes, entre el cielo y la tierra puede tener cabida en el itinerario del alma una estación intermedia. Entonces, entre el cielo y la tierra, una estación intermedia. El catecismo nos enseña que por ella pasan los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. O sea, la persona muere en gracia de Dios. ¿Qué quiere decir morir en gracia de Dios? Cuando uno está en gracia de Dios. Todo el mundo lo sabe, me imagino. Se quedan callados para no responder al mismo tiempo. Yo lo sé, yo sé que es por eso. Voy a beber agua para... Es como, por ejemplo, cuando uno puede acercarse a la comunión. Nosotros por el catecismo sabemos que uno puede comulgar cuando está en gracia de Dios. Cuando no está en gracia de Dios, no puede recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno sabe que uno está en gracia de Dios cuando no ha cometido un pecado mortal. Cuando la persona ha cometido un pecado mortal, ha roto la gracia de Dios. Cuando una persona está en pecado venial y no tiene ningún pecado mortal, porque el pecado mortal rompe la amistad con Dios, si tiene pecados veniales, ¿puede acercarse a comulgar? Puede acercarse a comulgar. Incluso la comunión le limpia los pecados veniales. Igual que el agua bendita, igual que ciertos sacramentales, nos ayudan en ese aspecto. El acto de contrición que hacemos al inicio de la misa no es una absolución general de todos nuestros pecados. El Padre ya ha absuelto. No. Es de los pecados veniales. ¿Para qué? Para participar de una manera más digna, más limpia en la Santa Misa. Para poder recibir, si voy a comulgar, de una manera maravillosa, con el alma preparada, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el estado de gracia es aquella persona que no tiene un pecado mortal. Quien tiene un pecado mortal y muere con un pecado mortal solamente, con un pecado mortal, es merecedor del fuego eterno. Por eso, qué locura nosotros vivir en pecado mortal. Que nunca pase eso. Que vivamos siempre en estado de gracia, o sea, sin pecados mortales. Y entonces la persona que muere, como nos dice aquí, la persona que muere en la gracia, por lo tanto que no tenía ningún pecado mortal cuando murió, y en amistad con Dios, porque la amistad con Dios es rota por el pecado mortal, por lo tanto el que tenía pecado venial mantiene esa amistad con Dios, a pesar de que lo ha ofendido, imperfectamente debe ser purificado. Entonces esa alma pasará por el purgatorio. Y de esas llamas purificadoras llegará un día en que saldrá. ¿Qué nos dice el catecismo sobre el purgatorio? Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular. Todos nosotros seremos juzgados, tendremos el juicio particular que refiere su vida a Cristo, la vida que hemos hecho en relación a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, para condenarse inmediatamente para siempre. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, como ya hemos explicado, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. O sea, ya se han salvado, pero su alma tiene que ser limpia, tiene que ser purificada de esos pecados veniales, de esas imperfecciones, de esas faltas de, a veces sacrificios que tuvo en su vida, mil cosas que en el purgatorio será limpio, será purificado y volverá su alma en el estado bautismal. Por eso es bueno siempre recordar la imagen que cuando uno asiste a un bautizo, ¿no? El sacerdote le impone una vestidura blanca. Esa vestidura blanca, y en la oración lo dice y recuerda en la explicación que hace a los padrinos, a los padres, así tiene que ser el alma.
vestidura blanca, limpia, inmaculada. Así tiene que ser presentada al final de nuestros días. Por eso es importante mantenerla inocente, mantenerla limpia, mantenerla sin mancha. La oración, las indulgencias, los sacramentales, 1000 cosas, la confesión, los sacramentos, por supuesto, ¿no? Nos van limpiando de todas esas imperfecciones, aquí en la tierra. Pero todo eso también entra mucho en otra charla que dimos sobre el purgatorio. Quien quiera profundizar más, hay otra charla que ya dimos sobre el purgatorio. Pero está muy unida a los fieles difuntos, evidentemente. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Los condenados son para toda la eternidad. Los que son purificados serán purificados como máximo hasta el final de los tiempos. Ahí ya solo habrá cielo y solo habrá infierno. O sea, el purgatorio no es eterno. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico. Por eso los sacerdotes celebran 3 misas, porque es lo más importante que uno puede hacer para los difuntos, el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda la limosna, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Entonces, si queremos ayudar a los difuntos en estos días, ¿qué podemos hacer? Misas. Podemos hacer limosnas. Podemos ganar indulgencias, como vamos a explicar ahora, para ellos. Hay ciertas indulgencias incluso que nosotros solo podemos ganarlas para ellos. Son indulgencias directamente para ellos. Otras indulgencias plenarias que yo las puedo ofrecer por los difuntos. Obras de penitencia en favor de los difuntos, pequeños sacrificios. Entonces hay ciertas cosas que a mí me gustan, me encanta comer tal cosa, hoy me voy a sacrificar, hoy no me voy a echar azúcar en el café, que me encanta con azúcar, no sé qué. Hay una persona ahí que es que cuando la veo, entonces me voy a acercar y voy a hablar con ella, voy a hablar media hora con ella, entonces, y voy a hacer un sacrificio por los difuntos, para que salgan del purgatorio cuanto antes, y me ayuden a tener paciencia desde el cielo. Entonces, son cosas maravillosas que podemos hacer todos nosotros por los difuntos. Importante. Son obras de caridad. Pregunta, ¿las almas del purgatorio participan de la visión beatífica, participarán de la visión beatífica algún día? Todos ya sabemos la respuesta. Sí, pero todavía no tienen bien blanca la vestimenta para la fiesta. La ropa nupcial todavía tiene manchas y aquellas manchas que solo el sufrimiento limpia. Entonces, cuando sean limpias del sufrimiento, por el medio del sufrimiento del purgatorio, ahí pasarán a la visión beatífica en el cielo. Las almas de los justos son aquellas que en el momento de separarse del cuerpo por la muerte se hallan en estado de gracia santificante y por eso pueden entrar en la gloria. El juicio particular les fue favorable, pero necesitan quedar plenamente limpias para volver a ver a Dios cara a cara. El tiempo que un alma dure en el purgatorio será hasta que porque es una pregunta que muchas veces la gente pregunta, ¿hasta cuándo voy a estar en el purgatorio? La gran pregunta, ¿cuánto tiempo tendré que pasar en el purgatorio? El tiempo de un alma dure en el purgatorio será hasta que esté libre de toda culpa y castigo. Inmediatamente terminada esta purificación, el alma va al cielo. El purgatorio no continuará después del juicio final. O sea, en el momento en que yo purifique mi alma, limpie mi alma, los castigos cesarán. Vendrá Nuestra Señora, los ángeles y me llevarán para el cielo. ¡Qué maravilla! ¿Cuándo será eso? Dependerá. ¿Dependerá de qué? De cómo me haya portado yo aquí en la tierra. Todo se juega aquí en la tierra. Depende de cómo me haya aprovechado yo de las misas, por ejemplo. Veremos la importancia de una misa cuando yo estoy vivo, porque a nosotros nos gusta mucho ofrecerla por los difuntos. Y es importantísimo. Pero es que una misa vale muchísimo más estando vivo que estando muerto. A nosotros nos vale muchísimo más una misa bien vivida, estando vivos, que 1000 misas después de muertos. Por eso es importantísimo vivir la Sagrada Eucaristía de una manera con atención, de una manera llena de fe, de ardor, prestando atención en todo lo que ocurre alrededor del altar, dejándonos tocar por nuestro Señor Jesucristo, con su palabra, con su presencia. Lo mismo con cualquier otra cosa, los sufrimientos. Lo que decía antes, no, señora, me voy a ir con usted, voy a hablar media hora con usted porque es lo que más me cuesta. Hay ciertas personas que no las aguanto, pero de repente yo, por no aguantar esas personas aquí en la tierra, en el purgatorio, ¿cuánto tiempo voy a estar?
Ay, si hubiese estado media horita hablando con esa persona, el purgatorio que me hubiese quitado. Y hay personas que no se quedan, porque a veces tenemos la idea romántica y hollywoodiana de Hollywood, así, yo voy al purgatorio y me quedo 3 días, 3 horas, 5 años, como mucho. Hay personas que van a estar hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos, no, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y no soy yo que lo dice. Vamos a ver esto y luego lo vemos quién lo dice. Pensaba que era aquí ya. ¿Qué son estas manchas que deben purificar en la otra vida? Son resquicios de apego exagerado a las criaturas, apegos exagerados a las criaturas, imperfecciones, pecados veniales, todo eso hay que limpiarlo. Así como la deuda temporal de los pecados mortales. Todo pecado mortal tiene una deuda temporal, como vimos en las indulgencias, en otra charla que también tiene mucha unión con esto. La deuda temporal de los pecados mortales ya perdonados en el sacramento. El sacramento de la reconciliación nos perdona, pero queda algo que hay que pagar todavía. Entonces, eso se paga con sacrificios, y si no lo pagamos aquí en esta tierra, lo pagaremos en el purgatorio. Las almas del purgatorio tienen la certeza de haber conquistado el cielo. Ellas están felices, están sufriendo, se están purificando, pero están felices porque saben que se están purificando y saben que se están preparando para encontrarse cara a cara con Dios de una manera limpia, sin manchas. Entonces el purgatorio también, esa idea de que nosotros tenemos que los fieles difuntos están ahí, los pobres ahí, ¿por qué habré caído yo aquí en el purgatorio? Si yo hubiese... Ellos están felices en el purgatorio porque saben que es una obra maravillosa de amor a Dios. El purificarse para llegar delante de Dios limpios, blancos, inmaculados. Aunque su entrada en Él sea aplazada en virtud de los residuos del pecado. Entonces, será aplazada dependiendo del tiempo. Entonces, aquí, lo que les comentaba antes, Nuestra Señora de Fátima. Ella habló en Fátima, en las apariciones de Fátima, habló sobre el infierno, ¿no? Todo el mundo se acuerda, ¿no? En la tercera aparición les mostró y abrió las manos como los meses anteriores y le mostró a los niños el infierno. Pero también habló del purgatorio, Nuestra Señora en Fátima, porque los niños le preguntaban, y fulanita de tal niña se salvó, ella se ha muerto, se ha salvado, está en el cielo, se ha condenado, y la Virgen les iba respondiendo. Entonces hay un diálogo que le dice, ¿y María de las Nieves ya está en el cielo? Y le dice, sí, está. Qué alegría, seguro que era una amiga de ella, entonces ella ya la tenían por intercesora, seguro que le rezaban a esta niña para que les ayudase. Sí, ya está. Me parece que debía tener unos 17 años. Y él le pregunta a Lucía, ¿y Amelia, otra niña? ¿Qué le responde Nuestra Señora? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debería tener unos 18 o 20 años. O sea, nosotros tenemos que tomarnos muy en serio las cosas. Porque también nosotros podemos estar hasta el fin del mundo. La niña, la joven, estará ahí en el fin del mundo, pues, ¿por qué? Por alguna cosa que haya hecho, evidentemente, o varias cosas que haya hecho, por supuesto, no sea de una manera injusta, jamás, nadie. Nosotros podemos aliviarla. A esta niña, por ejemplo, que está en el purgatorio, Amelia, sabemos incluso el nombre, que está en el purgatorio, nosotros ofreciendo indulgencias, ofreciendo oraciones, ofreciendo sacrificios, podemos aliviarla. Hay visiones, hay cantidad de libros de personas que han tenido revelaciones sobre el purgatorio, ¿no? Que decía que ella, hay una noble austríaca, creo que era, que ella veía las almas del purgatorio, ¿no? Y veía el proceso, dependiendo de las oraciones, si estaban más cerca de salir o menos, o más alejadas de la salida del purgatorio, ¿no? Y esta decía que sentía que cada Padre Nuestro que rezaba, ella le decía a las almas, cada Padre Nuestro que tú rezas por nosotros, es como que nos echasen agua y nos refrescasen absolutamente todo en medio de ese calor del purgatorio. Un Padre Nuestro. Imaginemos una misa, imaginemos un sacrificio. Estamos aliviándolos. Entonces, por ejemplo, a esta Amelia, a cualquier otra alma de purgatorio, personas que nosotros tenemos cercanas, que han fallecido y tenemos la esperanza de que sean fieles difuntos, ofrecer por ellos ese alivio espiritual. Es una obra de caridad, una obra de misericordia. La Santa Iglesia coloca maternalmente a nuestra disposición las indulgencias para librarnos de las penas del purgatorio. Indulgencia plenaria, doctrina sobre las indulgencias, enseña que las penas debidas por los pecados pueden cumplirse por medio de los sufrimientos propios de la vida terrena, vividos con paciencia y esperanza o bien después de muerto en el purgatorio. Entonces, si tenemos paciencia, tenemos esperanza, vivimos aquí los sufrimientos de esta vida, nos podemos quitar mucho purgatorio.
Eso que, ay Señor, ¿por qué me mandas tales sufrimientos? Pero qué cruz más pesada tengo. ¿Por qué me ha tocado a mí esta cruz? ¿Por qué me ha tocado a mí esta esposa, no sé qué, este hijo a mí que se me ha descarriado? Uno tiene que tener confianza, esperanza, fe, soportar con paciencia los defectos del prójimo, llevar estos sufrimientos de la vida terrena. Todo eso nos estamos quitando tiempo del purgatorio. Las indulgencias pueden aplicarse a los difuntos, son aplicables, las indulgencias siempre son aplicables o a sí mismos o a las almas de los difuntos, pero no son aplicables a otras personas vivas en la tierra. O sea, yo cuando hago una indulgencia, sea parcial o sea plenaria, una indulgencia en la cual es totalmente que me limpia, me quita, me borra toda la pena temporal, yo puedo aplicarla a un alma del purgatorio o a mí mismo, pero yo no puedo aplicársela a otra persona. No es como es una persona que nunca viene a la iglesia, yo se la voy a aplicar a ella. Es una persona que es mi hijo, que está no sé dónde y yo se la voy a aplicar. No, no puede. La indulgencia es para uno o para el alma del purgatorio. Y qué momento maravilloso en estas fiestas de los fieles difuntos, conseguir indulgencias plenarias para los fieles difuntos. Rezar un rosario, por ejemplo, en conjunto, de rodillas, delante del Santísimo, en comunidad, hacer media hora delante del Santísimo, de adoración al Santísimo, uno gana indulgencia plenaria, con todas las condiciones, rezando por las intenciones del Santo Padre, comulgando, confesando, teniendo aversión a cualquier tipo de pecado, ¿no? Y yo lo ofrezco por las almas de purgatorio, para que Nuestra Señora hoy saque un alma de purgatorio. Ya pensaron qué maravilla, ese alma del purgatorio, evidentemente, luego va a preguntar, ¿quién me ha sacado aquí? No, ha sido ahí, mire, ahí, aquella persona. Entonces va a interceder por ella. Entonces es muy importante que nosotros hagamos apostolado mutuo entre la iglesia triunfante, la purgante, la militante. Algunas indulgencias solo pueden aplicarse a los difuntos. Algunas indulgencias no son ni siquiera para mí, solo para los difuntos. Por ejemplo, rezando por ellos. En un cementerio se consigue una indulgencia plenaria, parcial. Si yo voy a un cementerio, cada vez que yo visito un cementerio y rezo por los difuntos, ellos tienen una indulgencia parcial, un alivio que ellos encuentran, y tal vez sea el alivio necesario que necesitaban para salir. Esas oraciones. A veces yo digo, no, tantas veces he ido al cementerio ya, hoy, este año no voy a ir al cementerio. Ya me lo sé, ya me lo conozco, ¿no? Nadie se va a ir de ahí. No, entonces no. Yo voy y rezo por ellos, y tal vez son las oraciones que necesitaba una persona para salir al cielo. Entonces, no ahorrar oraciones por los difuntos. Que puede ser plenaria esa indulgencia si se hace en los días del 1 al 8 de noviembre. Cuando yo voy a un cementerio, por eso se incentiva, la Iglesia incentiva que las personas vayan al cementerio. Entre el día 1 y el 8 de noviembre yo voy al cementerio a visitar a los fieles difuntos y rezo por ellos. No es solamente estar un ratito ahí en silencio, poner una flor ahí. No, es rezar por ellos, que es lo más importante que podemos hacer. Que a veces nos olvidamos, vamos al cementerio, limpiamos la lápida, no sé qué, ponemos unas flores de plástico y nos vamos. No, rezar por los fieles difuntos. Yo puedo obtener entre el 1 y el 8 de noviembre, una cada día, una por día, indulgencia plenaria para los difuntos. ¿Qué apostolado maravilloso podemos hacer por la iglesia purgante? Entonces, está en nuestra mano. Comentarios de santos. Asistir a las almas del purgatorio, a los fieles difuntos, por lo tanto, dice San Francisco de Sales, es hacer la mayor obra de misericordia, o más aún, es practicar de la manera más sublime todas las obras de misericordia juntas. Importante. Entonces, si queremos hacer una obra de misericordia, ahora en estos días, tenemos la posibilidad de hacerla por los difuntos, por los fieles difuntos. Monseñor Juan dice, pidamos a Nuestra Señora de la Buena Muerte, así como a los santos ángeles que nos ayuden y obtengan el favor de morir en la plenitud de la gracia, que nos cabe en plenitud del cumplimiento de nuestra misión y en la plenitud de nuestra perfección del alma. ¿Por qué? Porque si pedimos eso, evidentemente vamos a ser librados del purgatorio. Nosotros queremos ser santos y la idea de un santo es querer ir directamente al cielo, no ser ni siquiera fiel difunto. Ir directamente a ser santo y morir con esa gracia, pedir esa gracia a Nuestra Señora, a los santos ángeles. Decía, y nuestra perfección de alma
y de vida espiritual de manera que ni siquiera conozcamos el purgatorio, que ni siquiera pasemos por el purgatorio. Uno tiene que ser, por lo que decía antes, uno de los comentarios, el santo no es mediocre. Este es el típico ejemplo de oración que no es mediocre. Es una oración osada, que yo, Señor, porque a Dios le podemos pedir todo, que yo tenga una santidad de tal manera, que sea fiel a Dios de tal manera que no pase ni siquiera por el purgatorio. Oremos por las almas necesitadas, ofrezcamos la Santa Misa, demos limosna, démosle sacrificios y hagamos que otros se vuelvan devotos fervorosos de las benditas almas. ¿Quién será el mayor beneficiado? Nosotros mismos. Entonces siempre incentivar con otras personas. Cuando rezamos el rosario en familia, a veces por las almas del purgatorio, por las almas del purgatorio. En las misas, yo siempre, aunque no lo diga físicamente, yo tengo una intención puesta siempre de rezar por las almas del purgatorio. Siempre. Todas. Hasta mi última misa, si alguna vez me olvido, ya tengo esa intención puesta de rezar siempre por las almas del purgatorio. Así tenemos que ser nosotros siempre, rezar por las almas del purgatorio, no cansarnos. Porque un día estaremos nosotros, tal vez ahí, y estaremos, por favor, que alguien se acuerde de mí, nadie reza por mí. Nosotros tenemos que, esa hora de misericordia. Cuando ellos reciben el amor de los que aún estamos aquí, hecho alabanza a Dios, no solo se consuelan, sino que acortan su sufrimiento, acortan el sufrimiento y lo devuelven cuando llegan al cielo, intercediendo por quienes lo supieron ayudar a disminuir. Supieron ayudar a disminuir sus sufrimientos. O sea, lo que les decía antes, va a estar los que fueron al cielo ahí viendo quién fueron los que le ayudaron, los que le aliviaron. ¿Para qué? Porque una de las virtudes, sabemos, más difícil es el agradecimiento. Aquí en la tierra, pero en el cielo es una virtud facilísima. Ellos suben al cielo y lo primero que van a hacer, ¿quién ha rezado por mí? ¿Quién ha sido los que me ha ayudado a subir al cielo? Entonces van a querer agradecer, derramando gracias, pidiendo a Dios que derrame gracias a nosotros por medio, en agradecimiento por esas oraciones. Todos los días en la misa y en las oraciones nos acordamos de todos, de los fieles difuntos. Acordémonos pues también nosotros. Acordémonos especialmente cuando estuvierais en el cielo. Es una oración que estamos haciendo a las almas del purgatorio. Allá os deseamos ver, como en el cielo deseamos vernos con ustedes. Es un pedido, ¿no? Entonces, la pregunta, lo que decíamos antes al inicio, ¿y si rezo por alguien que ya subió al cielo? Entonces, yo estoy rezando por un alma que creo que está en el purgatorio, pero ya está en el cielo. ¿Esa oración qué pasa? Entonces, la persona subió al cielo. Entonces, las oraciones, los sufragios, en la misa, incluso las limosnas, hechas caritativamente por las almas que ya están en la gloria y que ya no los necesitan, porque están en la gloria, ya no necesitan nada, se revierten a las almas que todavía están necesitadas, a las del purgatorio, beneficiándonos a nosotros también. Entonces, van esas almas que yo he estado haciendo por un fiel difunto, concretamente, ¿no? Por mi tío, por mi abuela, no sé cuánto, esa alma subió al cielo, entonces Dios no quedan desaprovechadas. Dios las aprovecha para otra alma necesitada y haciéndome bien a mí mismo también, al que reza, porque siempre Dios es agradecido. Los sufragios que se hacen a las almas que se encuentran en el infierno. Yo recé a una persona que yo pensaba que llevaba una vida buena, pero se condenó. Puede pasar, evidentemente. La persona tenía un pecado, no se confesó, basta que tuviese un pecado mortal y muriese sin arrepentirse, que la persona se va al infierno. Yo rezo por esa persona pensando que era un fiel difunto. ¿Qué pasa con esas oraciones? No aprovechan ni a uno ni a otro, ni a las del infierno ni a las del purgatorio, únicamente a quien las hace, porque está demostrando un acto de caridad y entonces Dios le retribuye esa caridad a la persona. Cualquier oración, ya estamos terminando, cualquier oración o acto con mérito sobrenatural practicado en la intención de beneficiar a las almas del purgatorio es considerado por Dios con gran benevolencia. O sea, Dios va a tener una gran benevolencia con nosotros si nos acordamos y ponemos oraciones por los del purgatorio. Santo Tomás dice, los sufragios por los muertos son más agradables para Dios que los sufragios por los vivos, lo que decía antes de las misas también, porque el primero se encuentra en mayor necesidad, siendo incapaz de asistirse a sí mismo, a diferencia del que se encuentra vivo. Enterrad este cuerpo en cualquier parte, no os preocupe más su cuidado, solamente os ruego que donde quiera que os halléis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Santa Mónica, antes de su muerte, a San Agustín. Fueron las palabras que le dijeron a San Agustín y a su hermano. O sea,
acordaos de mí ante el altar del Señor. Enterradme en cualquier parte, pero rezad por mí. ¿Por qué? Porque la oración es lo más importante. Evidentemente sabemos que enterrar a los muertos es una obra de misericordia. Entonces vemos cómo nosotros tenemos en esta solemnidad de todos los santos, en esta conmemoración de los fieles difuntos, la posibilidad de obtener gracias maravillosas. La intercesión de los santos para nosotros. La intercesión de la Iglesia triunfante para la Iglesia militante, nosotros que estamos militando en esta tierra. Y la intercesión, porque nosotros estamos haciendo intercesores de la Iglesia militante para que los de la Iglesia purgante sean aliviados, sean liberados cuanto antes. Y todo esto con el fondo de cuadro de la víspera de todos los santos, una víspera católica, una víspera no la que nos presenta hoy en día de Halloween, de toda la deformación que hemos visto, que sabemos, sino realmente prepararnos, que sea una preparación para estos días, todos los santos y los fieles difuntos, que sean mi ejemplo los santos, que sean mis intercesores y que los fieles difuntos yo me acuerde de rezar por ellos, de hacer sacrificios, porque un día yo también seré un fiel difunto y necesitaré la caridad de otras personas. ¿Será que otras personas rezarán por mí? Mejor hacer ese acto de caridad de una manera amorosa, desinteresada, porque Dios seguramente, evidentemente, nos dará gracias maravillosas. Evidentemente todos queremos no pasar por el purgatorio, así que seamos santos, como el ejemplo que nos muestra la Iglesia, ¿no?